Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral que el día de hoy nos acompaña la doctora Elena Estavillo. Hablaremos de un tema cotidiano con el cual nos estamos prácticamente día a día conectando, la violencia que se ejerce en los medios de comunicación y el impacto que tiene en la sociedad, y particularmente la violencia que se ejerce contra las mujeres a través de los medios de comunicación y redes, que puede ser de diferentes formas, pero que en el fondo mantiene una idea de que las mujeres siguen siendo objeto sexual. Elena Estavillo es una destacadísima profesionista mexicana, Premio Nacional de TEC de Monterrey, egresada del TEC de Monterrey, economista, egresada también de la Universidad de París. Elena Estavillo, de Conectadas con nosotros. María Elena Estavillo Flores es una economista, académica y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones del 2013 al 2019. Es licenciada en Economía por el ITES y cuenta con maestría y doctorado de la Universidad de París. Fue nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México en los años 2016 y 2017 consecutivamente, y en 2016 como una de las 100 mujeres más importantes de su campo a nivel mundial por la revista especializada Global Competition Review. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de charlas magistrales, programa que patrocina la Barra Mexicana de Abogados y de Abogadas. Y en esta ocasión, pues tenemos la participación de una destacadísima profesionista en México, en el ámbito de la economía, pero sabe, creo que más derecho que muchos abogados y abogadas. Elena Estavillo es doctora en economía, egresada del TEC en México y de la Universidad de París en Francia. Fue comisionada para la primera área de precisamente los temas de telecomunicaciones en México y es cofundadora de una red muy importante porque promueve la inclusión de las mujeres precisamente en las tecnologías, que es Conectada. Elena, bienvenida, un verdadero placer tenerte con nosotras y sobre todo pues escuchar tus conocimientos sobre esto que es muy complejo, que es esta terrible violencia que todos los días vivimos no solamente en la vida real, porque ya de por sí es muy compleja la situación en México, pero esta terrible violencia que ha llevado a que los medios de comunicación prácticamente hagan apología de los delitos, es decir, casi nos enseñan cómo puedes cometer delitos sin ser sancionados, nos muestran cómo los seres humanos pueden ser tan crueles para destrozar la vida de las personas. ¿Qué impacto tiene esta terrible violencia en lo cotidiano, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo? ¿Qué tal, Pati? Es un gusto muy grande estar platicando el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Y como bien dices, yo soy economista, pero siempre me ha encantado trabajar de la mano con las abogadas, con los abogados. Creo que hacemos muy buena mancuerna. Y bueno, y para hablar de este tema que traes, el de la violencia digital, es un tema que nos debería ocupar a todas las personas. Es algo además que ha estado creciendo en los medios digitales por la dinámica que tienen. Es, digamos, una característica muy particular que se vuelven ubicuos. Estos contenidos violentos, el discurso violento, tiene una capacidad de reproducirse y de amplificarse que no habíamos visto antes en los medios tradicionales. Y no quiere decir que no existiera, también sigue siendo un problema muy importante de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? De la televisión, de la radio, de la televisión en todas sus formas, la abierta, la restringida. Y ya desde que existían esos medios de comunicación, teníamos muy clara la influencia que tienen
en la sociedad, de hecho en todas las ideas, cuestiones culturales que traemos, generalmente inconscientes, pero que vamos absorbiendo, y más si un mensaje nos lo están repitiendo continuamente de diferentes formas. Y por eso la importancia de que pongamos atención en la violencia en los medios de comunicación y ahora en los medios de comunicación digitales. Pues yo creo que sí, Elena. La verdad es que muchas veces las personas no sabemos cómo actuar frente a esta violencia. No sabemos cómo actuar frente a los medios tradicionales, la televisión, la radio, con estos contenidos tan brutales, pero también cómo se utilizan para denostar, agredir, amenazar, calumniar con una ligereza impresionante, destruir las imágenes de las personas. Y yo lo digo como abogada, muchas veces la persona te comenta y te dice, ¿qué puedo hacer contra estos medios tradicionales? ¿Qué herramientas tengo? Porque yo misma he sido señalada en algunos medios por esta violencia, y en muchas ocasiones te quedas como desarmado frente a esta actitud, y los medios dicen es libertad de expresión. O sea, ¿cómo vas a regular la libertad de expresión y qué es libertad de expresión y hasta dónde para y toca en calumnia o toca en amenazas? ¿Cómo podemos, a través de qué herramientas jurídicas podemos enfrentarnos a esta situación en los medios tradicionales? Los medios digitales, pues vamos a verlo en un segundo momento, porque es, creo que todavía más complejo, pero en estos medios tradicionales, ¿qué herramientas tenemos jurídicas para enfrentarlos? Fíjate que sí tenemos herramientas. Lo que sucede es que se han quedado en nuestro marco jurídico prácticamente sin tocarlas, sin aplicarlas, porque los principios son muy claros. Por supuesto que la libertad de expresión es fundamental, ¿no? Y es un principio que tenemos que proteger, pero no es el único, ¿no? Y también tenemos que cuidar la integridad de las personas, el acceso a la información, la pluralidad, la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que muchas veces esa queda muy degradada en el discurso que escuchamos en los medios de comunicación y que alimenta el discurso de odio, el discurso misógino, muchas formas de discriminación que lamentablemente tenemos en este país, ¿no? Por edad, por educación. Muchas veces se habla de una manera tan despectiva de las personas que generalmente por haberse encontrado en situación de mucha desigualdad no han tenido acceso a una educación, y eso se usa peyorativamente en los medios de comunicación y simplemente se van pues alimentando esta polarización y este enfrentamiento en la población, y eso alimenta la violencia, y no solamente la violencia en el discurso, en los medios de comunicación, sino que esta violencia se vuelve real, porque sí tiene consecuencias reales. Pero me preguntaba sobre a qué podemos acogernos en nuestro marco jurídico, y yo creo que sí tenemos mucho, pero le tenemos que dar contenido y lo tenemos que aplicar. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hay muchos artículos que hablan, por ejemplo, de que está prohibida toda discriminación por género, ¿no? En los contenidos. Habla del derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de recepción de contenidos a través de la televisión, de la radiodifusión. Debe ser libre, que no debe estar no debe ser objeto de ninguna persecución. Eso lo entendemos como toda esta protección de la libertad de expresión, pero además habla de que debe propiciar la igualdad entre las mujeres y los hombres, que no debe haber discriminación por género. Cuando se habla de la publicidad destinada al público infantil, también ahí se señala que no debe mostrar conductas
que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres, cualquier otra forma de discriminación. Pero ¿qué vemos en la realidad? Pues que esto es letra muerta, ¿no? Es muy común estar viendo estos contenidos en los medios donde se naturaliza, de hecho hasta a veces se usa como un recurso para generar comicidad, una comicidad muy malentendida, ¿no? De estar denigrando a grupos de la población, enfrentando. Y cuando vas fomentando estos odios, pues esto va creciendo, ¿no? En gravedad y finalmente termina en formas de violencia muy graves. Bueno, sabemos, por ejemplo, la ley Olimpia, que ahí sí habla de temas específicos de violencia en sus aspectos sexuales, violencia de género que tiene que ver con violencia sexual, pero la violencia en general, o sea, tiene unas formas muy amplias que va más allá de lo sexual. La sexual es muy grave y eso lo tenemos que atajar, pero también tenemos que entender que hay violencia que no necesariamente es sexual. Por ejemplo, la violencia que contra la minimiza, honra, contra la honra, la dignidad de las personas, la imagen que hay de las personas, Así porque es. yo creo que habría que separarla, ¿no? Hay una violencia dirigida a generar una imagen negativa de una persona contra su honra, al acusarlo de determinadas situaciones, contra su dignidad, yo diría contra su integridad, porque muchas veces pones en peligro la vida de la persona por esta violencia. Y luego, si te parece, ya hablamos específicamente de esta violencia contra las mujeres que alimenta todas estas gamas de violencia, ¿no? Pero sí me gustaría un poco para que las y los abogados pues veamos que esa letra muerta no es labor de nosotros los abogados, nosotras las abogadas postulantes, hacerla viva, o sea, usarla, porque es nuestra posibilidad. Entonces, esta violencia cotidiana contra la honra, la dignidad, la seguridad, la integridad de las personas, que lo estamos viviendo e incluso desde altas esferas de poder, ¿no? Una posición abusiva de poder que ejerce muchas veces esta violencia, ¿no? Por supuesto, y quien tiene el poder de la palabra, el que tiene la pantalla, el que tiene el micrófono, lo debería usar con mucha responsabilidad, porque sus palabras tienen consecuencias y por eso está este marco jurídico para proteger. Y ahí yo quisiera abordar este tema de la libertad de expresión, porque nadie puede estar en contra, y de hecho nosotras somos defensoras de la libertad de expresión. Además es parte de un derecho político de los ciudadanos. Así ¿no? es. Las ciudadanas, la libertad de expresión, ¿no? Pero fíjate, cuando esta libertad de expresión se vuelve violencia, ¿no? Mal entendida, se vuelve en contra del mismo principio de libertad de expresión. Porque entonces si se ataca a una persona, evidentemente que aquí hay muchos casos en los que se les ataca por sus opiniones, por sus posiciones, y entonces se les empieza a denigrar, a veces también con acusaciones falsas. Lo que sucede, esa supuesta libertad de expresión, lo que está haciendo es ir en contra de la libertad de expresión de la persona atacada. Entonces, también estas cuestiones hay que verlas de una manera más amplia, entender todo el contexto y no usar la frase de que, ay, es que es mi libertad de expresión, porque todas las personas tenemos que proteger nuestra libertad de expresión. Y también el otro lado de la moneda es el acceso a la información. Yo tengo derecho a escuchar las distintas opiniones de las personas que se están manifestando y va en contra de mi derecho a la información el que se le cierre el canal, la voz a una persona porque se le está atacando, porque se le está excluyendo de los medios de comunicación debido a esta violencia. Entonces, digamos que hay que ver todo el entorno y hay que proteger a todos los derechos al mismo tiempo. Y además también recordar que en nuestro país, por ejemplo, el discurso de odio no es libertad de expresión. Y muchas veces también se olvida eso y se escuda en esta supuesta libertad de expresión para pasar a estos extremos del discurso de odio.
Y bueno, eso por ponerlo, o sea, se trata aquí, no es un derecho que se ejerce hasta el extremo, donde ya deja de ser verdaderamente esa libertad, sino que empieza a afectar derechos fundamentales de la colectividad y de personas en específico. Sí, yo creo que es muy claro que se entienda que la libertad de expresión no es licencia para insultar, agredir, denostar, difamar, calumniar, porque en ese momento que estás afectando la esfera de los derechos humanos de otra persona, pues esa libertad, entre comillas, pues ya no puede ser usada a favor. Y bueno, también tenemos toda esta parte, porque el Estado mexicano siempre ha sido como muy regulador de los medios, entre comillas. O sea, creo que crecimos, las concesiones las da el Estado, las otorga el Estado. Este control que ha habido siempre de los medios de comunicación por parte del Estado no es algo nuevo. Pero lo que llama la atención poderosamente es cómo este control se usa contra los enemigos, pero este control no se usa para controlar sus propios contenidos, porque de momento vemos series, incluso en estados, en canales o en lugares patrocinados por el propio Estado mexicano, que dices, bueno, ¿qué les pasó, no? O sea, ¿qué sucede? ¿Dónde está este control? O noticieros patrocinados por el Estado mexicano que reproducen muchas veces esta violencia. Entonces, pues tienes toda esta normativa que al final de cuentas, yo no sé qué tan bueno es este Estado regulador al máximo a un Estado que termina siendo cómplice del poder en turno, ¿no? Sí, yo creo que ahí, como siempre, lo difícil es encontrar un justo equilibrio, ¿no? Porque nadie quiere un Estado que esté encima de nosotros y que nos diga qué decir y qué no decir, por supuesto. Pero también queremos un Estado que proteja derechos esenciales, fundamentales, porque si no, la ley comienza a ser, pueden ser los dueños de las empresas, quien tiene el micrófono, y pues para eso hay un Estado, ¿no? Y tiene que ejercer sus facultades. Ahora, el Estado tampoco ha tenido empacho para ejercer algunas de estas facultades, pero yo diría también para aplicar morales privadas, que eso tampoco debe ser. ¿Cuántas veces se ha sancionado en México a los medios tradicionales porque se dijeron groserías o porque se le vio el seno a una mujer? Y pues yo me preguntaría, ¿y qué daño hace a la sociedad que se le ve el pecho a una mujer? Pero ahí sí no ha habido empacho en sancionar. Y sin embargo, en un contenido, en una serie, en una película, en una telenovela, en donde sea, donde se ven imágenes de delincuentes haciendo uso de una violencia inmensa, pero además que queda sin consecuencias, donde se le trata como el héroe, ¿no?, a esta persona violenta, ahí sí se deja en libertad de exhibir estos contenidos, además sin ninguna advertencia, ¿no? A mí me gustaría ver al menos una advertencia de este contenido trae un grado de violencia excesiva, y además esto que se glorifica a delincuentes, ¿no?, que están fuera de la ley. A mí me gustaría ver al menos esas advertencias y no que me estén advirtiendo que se usa lenguaje altisonante. Yo creo que nadie se va a enfermar por escuchar una grosería, pero lo otro sí nos hace mucho daño. Sí, que los medios tradicionalmente han sido cómplices de este mantenimiento de prejuicios, estereotipos contra las mujeres de manera particular, usar nuestro cuerpo como mercancía, incluso al poner a exigirnos una vestimenta, a cambiar, a promoverse a través de los cuerpos femeninos. Y eso también ha venido, para mí eso es violencia cotidiana, estar viendo el anuncio o donde la mujer tiene que aparecer como una mujer disponible para cualquier cosa, es motivo de una compra, se burla, ¿no?, contra ellas, este tipo de denostar su cuerpo, de criticarlo. Pero luego pasamos a esta terrible violencia que ya estamos viendo en ese mundo que se abrió a partir de el internet, de estas redes digitales,
que se reproducen y en un momento, en unos segundos. Por un lado digo que es una maravilla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primavera árabe no la hubiera sabido si no es a través de esto. Pero por otro lado, pues es un arma de dos filos, sobre todo por esa violencia que puede ser una violencia sí de carácter sexual, o que pone en peligro también la vida, la dignidad de las mujeres, su libertad sexual, por qué no decirlo. Y entonces vemos esto, y es algo que ha venido un poco platicando a través de esa ley Olimpia, que bueno, no es ley, hay que decirlo, porque la gente en un momento me llaman y me dicen, oye, ¿dónde está esa ley? No, pues es que esa no es ley, son reformas a unos artículos del Código Penal, o sea, no son leyes, son reformas a los artículos penales. Creo que todavía hay que perfeccionar algunas cosas, porque para integrar o denunciar no es tan sencillo como abogados, pero bueno, pone en evidencia un problema gravísimo actual, y sobre todo las jovencitas que pues suben sus contenidos pero no saben cómo serán utilizados, o este caso tan fuerte, tan terrible, presentado por la gobernadora en contra de diputadas del PRI. Terrible. Donde a partir de esos comentarios, tengo fotos y cuídate, y te lo advierto y demás, se desató una campaña contra ellas terrible, con la idea de demostrar que todas ellas pues prácticamente tenían una relación sexual con el presidente de su partido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos avanzar en esto? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Con qué herramientas podemos hacerlo? A mí me parece que ahí necesitamos mucho trabajo y desde diferentes enfoques, porque tampoco nos va a alcanzar el enfoque penalizador para todas estas conductas. Y esto me parece muy importante. Claro que tiene que estar ahí la sanción penal, hay casos extremos y no puede haber otro camino, pero antes de eso hay muchísimas otras conductas en las que también tenemos que actuar y sobre las cuales van creando una cultura, un sistema que es el que permite que se vayan generando estas conductas que llevan a ser tan graves. La cosificación de las mujeres en los medios, en el internet, estar viendo a las mujeres como objetos que se pueden controlar, comprar, usar. El mismo hecho de usar a las mujeres como adorno es sumamente denigrante. Para vender cualquier producto, entonces necesitamos una mujer ahí en poca ropa. Este manejo de las mujeres como cosas nos va creando y fortaleciendo estas ideas preconcebidas de nuestra sociedad, que ya es muy machista, que es muy misógina, en el sentido de que las mujeres son cosas que las podemos usar para nuestros objetivos y después desecharlas, porque finalmente son cosas. Y esto, nosotros vemos las consecuencias en estas acciones ya que llegan a su final, como en los feminicidios. Pero el origen de toda esta cultura, lo que hace a hombres que a lo mejor que son comunes y corrientes, que pueden ser nuestros vecinos, que puede ser el profesor de la escuela, a cometer estas cosas tan graves, es que estamos inmersos en una cultura que ve así a las mujeres. Y los medios de comunicación ayudan a reforzar estas ideas. El mismo discurso, a mí me sorprende, bueno, como este es un tema del que hablo continuamente, me sorprende ver que tenemos conceptos muy distintos sobre lo que es el discurso de odio misógino, porque generalmente se considera cuando ya hay cuando, digamos, se enfoca de una manera concreta en una mujer, en un grupo de mujeres, para denigrarlas, pero yo creo que tenemos un discurso misógino muy normalizado, donde se habla en la narrativa de todos los días para tratar cualquier tema, donde se usa el símil de las mujeres como algo subordinado, algo débil, algo que se puede controlar, algo que se puede usar. Y a veces, bueno, con palabras altisonantes, digamos, pero que se usan en el habla del diario de las personas y sobre
digamos, esta visión sexualizada de las mujeres. Como la mujer es un objeto sexual, ¿no? Se le controla, se le usa, y esa manera de abordar, cuando las personas quieren decir que son muy poderosas, se imponen sobre los demás, se usan los símiles sexualizados de las mujeres. Mujer contra hombre. El hombre es el que actúa, la mujer es la pasiva, la mujer recibe, el hombre impone. Y ese discurso está muy normalizado y es parte de todo esto. Creo que necesitamos una reflexión de fondo para revisar inclusive esas maneras de hablar. Bueno, yo creo que ha sido en verdad, Elena, muy, muy interesante. Nos falta mucho, pero el centro creo que lo señalas con mucha claridad. El centro es proteger los derechos humanos de las personas, su vida, su dignidad, su seguridad, su honra, su libertad, que permita realmente esta convivencia, pero también el centro es dejar de utilizar a las mujeres como objeto que se vende a través de los medios de comunicación y digitales. Mientras no abordemos y enfrentemos esta cultura machista que se refleja cotidianamente en los medios, pues las mujeres vamos a seguir viviendo esta realidad tan dolorosa para muchas mujeres, pero que está presente todos los días. Además, Elena, felicitarte por Conectadas. Conectadas, creo que esta es una tarea muy importante. También las tecnologías son necesarias para las mujeres y su empoderamiento. Sin eso las mujeres no vamos a poder salir adelante si no estamos también inmersas en este mundo de la tecnología. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, tener a Elena, y espero que pronto Elena también nos comente un poco más de este trabajo de violencia y medios de comunicación y redes de acceso público, pero sobre todo que trabajemos para eliminar esa visión todavía misógina, patriarcal, que se tiene de las mujeres en los medios de comunicación. Felicidades y muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, Pati, qué gusto. Como hemos podido escuchar después de la intervención de la doctora Elena Estavillo, todavía tenemos mucho que hacer en el tema de asegurar las libertades y los derechos de las personas frente al supuesto idea de los medios de comunicación de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde es el límite de la libertad de expresión cuando se vulnera la honra, la dignidad, la seguridad de unas personas? Pero en el otro extremo también tenemos que trabajar por regular de alguna manera este supuestamente derecho que se tiene a subir contenidos, incluso de orden o de índole sexual, que puedan afectar la honra, la dignidad y, por supuesto, la libertad sexual de las mujeres. En este caso, ¿qué herramientas tenemos las abogadas y los abogados para poder exigir la defensa de esos derechos? ¿Y qué herramientas tenemos, pero cuáles también nos faltan para poder asegurar que los derechos humanos de las personas estén verdaderamente protegidas en estos contextos de un nuevo orden, sobre todo frente a redes imposibles de controlar, digitales, y frente a medios de comunicación cada vez más compleja su capacidad de reproducir contenidos? Aquí los esperamos y no olviden sumarse al canal de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas.